Bienvenidos a Detrás de una Copa, un podcast lleno de vinos destilados, cócteles, whiskies, tequilas, regiones y muchísimo más. No solo vas a aprender con nosotros, te vas a divertir un montón y vamos a crecer juntos. Así que esto es Detrás de una Copa. Y sí, queremos invitarlos a que curiosean nuestra página web www.detrasdeunacopa.com, un espacio creado especialmente para ustedes, donde podrán participar de nuestras catas online 2 veces al mes, conectar y disfrutar juntos desde todas partes del mundo. También puedes formar parte de nuestra comunidad con nuestra suscripción, que nos incluye las 2 catas online, más clases pregrabadas de vino por partes y además asesorías, 1 a 1 junto a nosotros dos. Y si sueñas con viajar a cualquier parte del mundo, Detrás de una Copa también tiene para ti viajes enológicos, tanto en tierra como en crucero. Algunos ya con fechas confirmadas. Así que te invitamos a que entres a nuestra página web, explores lo que tenemos para ofrecerte y ahora disfrutes con nosotros un episodio súper espectacular. Estimados, hoy tenemos un capítulo de muerte y renacimiento, de sequías y orden, un poquito marciano, con muchos bichos. Esto es la filoxera. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y hoy les vamos a hablar de un tema que sin exagerar cambió la historia del vino para siempre. Un tema que muchas veces se menciona por encima, pero pocas veces se explica bien, con calma y como en contexto, ¿no? La filoxera, de dónde salió, qué es exactamente, cómo atacó los viñedos, por qué devastó Europa, por qué en Estados Unidos impactó diferente, por qué se descubrió la solución a través del injerto, que ya les vamos a hablar, y por qué seguimos hablando de la filoxera, aunque ya no como antes. Este episodio es técnico, pero no es solamente para gente metida en viticultura, los viticultores o los ingenieros agrónomos, sino más bien para ponerlos a ustedes un poco en contexto y para que la próxima vez que escuchen la palabra filoxera, que de hecho la van a escuchar mucho si les gusta aprender y crecer en el mundo del vino, sepan exactamente de qué estamos hablando, porque fue tan importante, porque sigue existiendo. Así que bueno, les voy a introducir brevemente un poco, como siempre. Primero les voy a explicar qué es la filoxera y un poco de su historia. La filoxera es un insecto microscópico parecido a un pulgón y su nombre científico es difícil, pero es Bactulosparia vitifoliae. Ese es su nombre científico. Este insecto vive en las raíces de las vides. Y hay algo muy clave, y ahora ya nos vamos a adentrar como siempre un poco más, esto es un breve resumen, no ataca la uva directamente, no ataca las hojas de forma grave, sino ataca a las raíces de las vides. La filoxera se alimenta perforando las raíces de las vides y les hace como pequeñas heridas, estas heridas se infectan, infectan a la raíz y dejan de funcionar correctamente. La planta se va debilitando con el tiempo, no es algo que pasa de un día para el otro. Con el tiempo, la vid se ve afectada, por decirlo así. Así que bueno, es originaria de América del Norte. Durante miles de años convivió bien con las vides americanas y ahora les vamos a explicar la diferencia de las vides en América y las vides en Europa. Y no causó catástrofe en ese momento en América del Norte, porque las especies americanas desarrollaron defensas naturales en sus raíces y la filoxera, ataca las raíces, como les acabo de decir, y les causa una cicatriz. Y bueno, en las americanas no sucede de esta manera. ¿Cómo llega la filoxera a Europa? Y aquí ya metiéndonos un poquitico en historia. A mediados del siglo XIX, alrededor de 1860 aproximadamente, sucedió esto. A través de intercambio de plantas entre Europa, que importaba vides americanas para experimentar con nuevas variedades, querían estudiar resistencia de otros tipos de vides,
y combatir enfermedades, y sin saberlo estas plantas traían consigo la filoxera, que no afectaba, como les acabo de decir, en América, pero fue un gran foco en Europa, empezando en Francia, y desde allí ya se expande como un incendio prácticamente toda Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, Austria, Hungría. O sea, se va realmente expandiendo por toda Europa y causa daños muy, muy importantes, millonarios prácticamente. Estamos hablando entre el 60 y el 70% de los viñedos europeos fueron destruidos. Fue una catástrofe económica, social y cultural. Entonces, bueno, eso es un poquito de la historia que yo tengo. Nico, si tienes algo más que quieras agregar. Sí, acá hay muchas cosas muy lindas y es que la filoxera con todo esto fue un gran creador de caos, pero una muy linda oportunidad, ¿sí? La filoxera es un insecto, es un parásito de la vid, para ser precisos, de una cosa que se llama el orden de los hemípteros, que realmente pues, se clasifica correctamente como Phylloxeridae en 1868. Eh, Se nombra recién también en el 54, en 1854 en Estados Unidos, como tratando de describir un poquito esas ampollas que generaba en la hoja de las vides, porque genera unas ampollas en las hojas que son muy notorias y realmente se divide en dos partes, una parte que es su parte alada y otra parte que es su parte terrestre, por decirlo de alguna manera. El insecto es un insecto picador, es un insecto parásito que tiene dos formas principales que son, bueno, me voy a meter en temas ya un poquito raros, que son unas donde las hembras se reproducen sin intervención del macho, que no tienen alas, y otra parte que tienen una reproducción sexual entre hembras y machos, pero que no se alimentan de las plantas. Entonces es un poquito raro porque realmente son bichos que se mueven de una manera muy lentamente dentro de la tierra, pero una de cada no sé cuántas mil larvas se convierten en un bicho alado, en una hembra sexípara se llama exactamente. Entonces, cuando uno dice, no, es que esto se mueve, la filoxera se mueve como 1 centímetro por año, y uno dice, pero ¿cómo así que 1 centímetro por año destruyó todos los viñedos de Europa? Pues una de estas sale con alas, y cuando sale con alas el viento se la lleva a kilómetros de distancia y allá tiene sus, tiene sus formas. Pero estos son básicamente unos bichos que viven en el suelo y que generan varias generaciones en el suelo, después abandona el suelo, va hacia las plantas, se alimenta de las plantas, vuelve a las raíces y realmente genera un poquito de destroce, ¿sí? El primer gran brote se detecta en Francia en 1863, en el Ródano para ser precisos. De ahí se expande un poquito dentro de Francia hacia Burdeos, hacia Borgoña, hacia Champagne, y eventualmente pasa inicialmente a España, después a Italia, después a Portugal, Alemania, Austria, donde pues se pierden la mayoría de los viñedos del mundo. Yo siempre he dicho que este es uno de los motivos por los cuales hoy en día consumimos whisky y no brandy, porque a finales del siglo XIX tuvieron que dejar de producir brandy, coñac, armagnac, los brandis de España. Y en este momento el whisky tiene una gran oportunidad de conquistar al mundo y pues eventualmente lo hace, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando salen estos brotes, los productores no sabían qué estaba ocurriendo. Las plantas empezaron a debilitarse, las hojas se volvieron amarillas, eventualmente las plantas morían, ¿sí? Inicialmente se pensó que era un tema de suelo o alguna enfermedad que no era conocida, pero hubo un biólogo que se llamaba Jules-Émile Planchon, identifica el insecto y realmente ya era incontrolable, porque como decía Karen al principio, esto no es que se dé de un día para otro, esto se necesitan algunos años para que la filoxera empiece a mostrar sus efectos en la planta como tal. Entonces, una vez yo ya veo los efectos, ¿sí? Ya la filoxera lleva varios años en la planta.
¿ok? Históricamente, como se les dije, llega después a España e Italia entre 1878 y 1890, ¿sí? Y realmente, pues hasta los años 1900 es donde realmente termina llegando a Portugal y Alemania, y por última, Austria, Hungría, Grecia y muchos más. Entonces, ¿qué es interesante entender acá? Es interesante entender que yo eventualmente encontré una solución, entre comillas. No es una solución, no es que yo entré y fumigué y ya está, ¿sí? La filoxera sigue ahí, hoy en día convive, y era lo que decía Jara al principio. Yo tengo botánicamente las vitis. Dentro de las vitis tengo las vitis viníferas y las otras, como la labrusca, la berlandieri y otras. En Europa, las plantas originales no eran vitis vinífera. Cuando hablamos de vitis vinífera, estamos hablando que la vitis vinífera tiene 5.000 variedades de uvas, y estas son las que hemos hablado muchas veces: Malbec, Cabernet Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Riesling, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la filoxera convivía en una simbiosis muy bonita en Europa con las vitis no viníferas. ¿Ok? Las raíces eran lo suficientemente fuertes para aguantar que los bichos se alimentaran de las raíces y que la planta pudiera seguir trabajando normal, produciendo uva. Cuando la filoxera se encuentra con las raíces de las vitis viníferas, las raíces de las vitis viníferas son mucho más delicadas. Entonces aquí la planta no entra en simbiosis, sino que la filoxera le gana a la planta. Aquí es donde se genera este problema. Ahora, la filoxera sigue ahí. Yo no puedo escarbar el suelo y sacarlas, yo no puedo entrar y ponerle sal, yo no puedo entrar y abrir todo el suelo y ponerle, no sé, algún insecticida. Esto no existe, esto no funciona. Entonces, la solución que encontraron, ¿sí?, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es utilizar las raíces de las vitis no viníferas en portainjertos. ¿Qué quiere decir esto? Yo agarro una raíz de una vitis no vinífera, ya vamos a ver que es un poquito más complejo que eso, y yo le injerto, ¿sí? Le pongo la parte aérea del Malbec o del Cabernet o del Merlot o de lo que sea, ¿sí? Pero utilizo las raíces de otras plantas, ¿ok? Entonces, hoy en día, cuando yo planto un viñedo en casi todo el mundo, yo normalmente utilizo portainjertos, utilizo unas raíces que no son 100% vitis vinífera. Ojo, estas raíces después pueden tener unos híbridos, pueden ser diferentes, pero realmente yo empiezo y hago como unos híbridos y unos clones entre estas, entre estas variedades. Las raíces de las viníferas son muy débiles, entonces, ¿qué es lo que hacen? Si buscan, por ejemplo, las raíces de la uva labrusca, ¿ok? ¿Qué sucede? Me da aromas, la labrusca como uva me da aromas mucho más salvajes, a foxy, como a zorrillo, a zorro, ¿sí? Es una uva que se utiliza mucho para hacer híbridos en el mundo. Está la riparia, ¿sí?, que le va muy bien los suelos aluviales. Son unas raíces que son bajas en vigor, o sea, que no aprovechan mucho el suelo. Entonces, en suelos muy, muy fértiles son buenísimas. Después está las rupestris, que sí tienen mucho vigor, pero que es susceptible a otras enfermedades. Está la berlandieri, ¿sí?, que tiene unas raíces muy profundas y vigorosas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano? El ser humano ha agarrado estas raíces y las ha mezclado. Entonces yo tengo hoy en día raíces híbridas entre vinífera y rupestris, entre rupestris y labrusca, entre labrusca y vinífera, y han hecho los cruces de las raíces para encontrar cuáles son las mejores raíces para diferentes suelos. Entonces hay raíces que me aguantan más la acidez, hay raíces que me aguantan más la sequía, hay raíces que me aguantan más la vigorosidad del suelo, hay raíces que aprovechan mejor el agua. Entonces yo hoy en día, si quiero ir a comprar una planta, yo no voy a ir a comprar Malbec, yo voy a comprar el clon de Malbec que yo selecciono, no sé, Malbec 24CF42Y, no tengo ni idea de qué estoy hablando en este momento en este sentido,
y yo le digo al productor de plantas, ¿sí? al del nursery, al del invernadero, por decirlo de alguna manera, necesito, no sé, 150.000 plantas de Malbec Clon 2242 FY, ¿sí? En raíces híbridas de la brusca y vinífera. Ahí es cuando uno se queda como, blob, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque, de nuevo, la parte aérea, ¿sí? Cuando yo hago el porta injertos, agarro unas raíces y le injerto la aérea me va a dar la forma de las hojas, el color de las hojas, la uva, las flores y muchísimo más. Pero las raíces es lo que me va a dar los nutrientes. Unos me van a dar más nutrientes, otros me van a dar menos nutrientes, unos me van a dar más vigorosidad, otros me van a dar menos vigorosidad. Uno va a aguantar más el suelo ácido, el otro va a aguantar menos el suelo ácido. Y aquí se complica la cosa a un 300% de lo que nosotros conocíamos. Porque hemos dicho es que Malbec no es Malbec, Cabernet no es Cabernet. ¿Por qué? Por la vinificación, por la concentración, por la madurez, por todo, por la madurez, por todos los procesos en la viticultura y en la enología que habíamos visto. Pero es que resulta que no es solo desde que yo agarro la uva o trabajo el viñedo, sino que adicionalmente yo tengo una cosa que se llaman los clones. Los clones son adaptaciones genéticas y cambios genéticos que se van dando en la planta a medida que pasa el tiempo. A medida que pasa el tiempo, cada uva se va adaptando a su clima, se va adaptando a su suelo y me va a generar pequeñas modificaciones genéticas en algo que se llaman clones, ¿sí? Por ahí, estos son las vitis viníferas. Si yo agarro una vitis vinífera y la cruzo con otra vitis vinífera, como lo hizo un personaje a principios del siglo XX en Sudáfrica, que diseñó una uva que se llama Pinotage. Pinotage es es un cruce entre una vitis vinífera que se llama Sanson, ¿sí? Que le decían Hermitage en su momento, y otra vitis vinífera que se llama Pinot Noir. Esto es un cruce, cuando yo mezclo una planta vinífera con otra planta vinífera. Pero resulta que yo también puedo cruzar las plantas no viníferas. En el caso que yo agarre una vinífera con una no vinífera, esto se llama híbridos, ¿sí? Y hay híbridos súper famosos. Müller-Thurgau es una, ¿sí? Concord, que es con lo que se hace el Manischewitz, que hablábamos hace algunos capítulos, es buenísima, ¿sí? Si no han ido, vayan, escuchen nuestro capítulo de vinos kosher, que hablamos, yo creo que hablamos de Concord, y si no, suscríbanse a Detrás de una Copa, porque en nuestras catas virtuales son este tipo de cositas que mencionamos que son muy lindas. Si no saben de qué se trata esto, hacemos 2 catas al mes, con un grupo fantástico de personas que seguramente tienen sus mismos gustos, es gente con la que se van a sentir muy, muy cómodos y nos sentamos y probamos vinos. Entonces, suscríbanse, vayan a nuestra página web www.detrasdeunacopa.com y van a encontrar un montón de cosas muy lindas en términos de viajes, de catas online y muchísimos otros beneficios que están súper cool. Entonces, esto venía a que yo agarro una vitis vinífera y la mezclo con otra variedad, sea la Brusca, Berlandieri, cualquiera de estas, tengo un híbrido. Este híbrido es súper importante y hay unas súper famosas, Baco 22A, Concord, Müller-Thurgau. En Canadá hay un montón, en Japón hay un montón, pero aquí es donde se complica la cosa, ¿sí? No parece mucho más sencillo. Nico, entonces una pregunta para que a todo el mundo le quede claro. Quiere decir que si cruzamos dos vitiviníferas, raíces de uno con parte aérea del otro, es un cruce, obviamente, y si es vitivinífera con una no vinífera, como la Lambrusca, Bernardieri, Riparia, Rupestri, cualquiera de las otras, entonces viene a ser un híbrido. Pero entonces la mayoría de las plantas son híbridos. Porque No, para aguantar la filoxera no, necesitas tener raíz de no vinífera. me encanta porque no, acá estamos hablando de cruces de la parte aérea. Las raíces siempre son híbridos, sí, pero la parte aérea puede ser cruces o híbridos. Entonces yo puedo tener cruces híbridos Entonces o debemos vinífera. aclararlo. Ok, Claro. ok. Es que es complejísimo, es súper bonito. Volvamos entonces, resumen. Entonces, fíjense, las raíces, siempre que yo estoy en portainjertos, son híbridas.
porque yo necesito la fuerza de las no viníferas para aguantarme la filoxera. Las raíces siempre son híbridas cuando yo estoy trabajando portainjertos. Cuando no estoy trabajando portainjertos, eso se llama pie franco, raíces originales, tiene varios nombres. Las raíces, cuando estoy haciendo portainjertos, son híbridas. La parte aérea, adicionalmente, puede ser vinífera, puede ser cruce o puede ser híbrido. Entonces yo de alguna manera me voy a cualquier lugar donde haya filoxera, porque en todo el mundo hay filoxera, ¿sí? Y yo voy a tener la parte terrestre de la planta híbrida y la parte aérea puede ser Cruce, vinífera, puede ser híbrida, cruce exacto. o puede ser híbrido, ¿sí? Cualquiera de los tres, o inclusive puede ser riparia, puede ser rupestris, si yo estoy en Georgia o estoy aquí en, no sé, aquí en Colombia trabajando con la uva Isabela, ¿sí? O sea, en la parte aérea es donde se complica la cosa, pero sí, cuando las bodegas le explican a uno, le dicen, es que mis vides son prefiloxéricas o yo tengo pie franco, se están refiriendo básicamente que sus raíces son originarias, ¿sí? Y esto es uno de los grandes debates, ¿no? Porque cuando se hizo la clasificación de viñedos en 1855, fíjense, estamos en la misma época. Cuando se hizo la clasificación de viñedos de Burdeos de 1855, yo tenía las raíces anteriores. Entonces, cuando llegó la filoxera, arrasó y yo tuve que replantar todo Burdeos. Seguramente esos vinos cambiaron al 200%. Y la clasificación sigue siendo la misma. Y la clasificación sigue siendo la misma, ¿sí? Exactamente. No porque el perfil aromático de la uva haya cambiado, porque Cabernet es Cabernet, punto. Pero seguramente esa planta en ese suelo, con las raíces diferentes, es más vigorosa, es menos vigorosa, me da más hojas, me da menos hojas, y puede que haya cambiado significativamente. Ok, ahora sí creo que a todos les quedó claro y por eso hice la pregunta adrede para que se Ujú. explicara mejor porque esto es un tema, este es un episodio muy técnico, espectacular, para mí apasionante. Quien nos viene siguiendo saben que a mí me apasiona el tema de viticultura. Si tuviera que retroceder en el tiempo, hubiera estudiado viticultura seguro, pero quería que les quedara claro porque se presta un poquito a confusión. Ahorita sí Sí, no, está totalmente claro. es súper complejo el tema, súper complejo el tema. Ahora, sí, hay cosas que pasan, o sea, este desastre le permitió a Europa organizarse de una manera diferente. ¿Por qué? Porque al tener yo que replantar todo, ¿sí? Pues ya sé que funcionaba y que no funcionaba y que era lo mejor y que era lo que se vendía y que era lo que se vendía en cada región. Entonces, de alguna u otra manera, a partir de la filoxera es donde arranco yo con las denominaciones de origen como realmente tienen que ser, donde yo pongo una norma donde dices que en esa región solamente se planta tal cosa, ¿sí? Viene un poquito de este desastre de momento en la historia del vino. Me da la opción de reorganizarme y plantar lo que ya sé que funciona. ¿Sí? Esto es algo que es una oportunidad que no tiene el Nuevo Mundo, porque esto pasa, pues ya el Nuevo Mundo empieza mucho después y empiezan a intentar hacer otras cosas, pero por eso las denominaciones de origen en Europa son mucho más estrictas en el término de las uvas, justamente para evitar mucha variación en las denominaciones de origen. O sea, que yo plante solamente Pinot Noir en la Borgoña no es casualidad, es que ya venía sabiendo de qué se trata y venían muchos años intentando hacer muchas cosas y aquí encontraron la posibilidad de decir, señores, ustedes solo van a plantar esto, porque esto es lo que está permitido, ¡pam! Y ordeno y organizo y le doy la prioridad a cada denominación de origen. Ok, entonces Nico, la siguiente pregunta es, para que otra vez quede claro, entonces, si en Europa son vitis eran vitis siempre, en el Nuevo Mundo, en América, no en el Nuevo Mundo, sino en América, eran no viníferas, como todas las que le nombramos antiguamente, hoy por hoy, ¿por qué? Y te lo estoy haciendo adrede también para que aclaremos el punto, ¿por qué entonces en Estados Unidos, por ejemplo, en Chile, en Argentina, se están utilizando
vitis viníferas. O sea, es para que quede claro que se empiezan a hacer estos híbridos, estos injertos y portinjertos, pero al final la producción de los países de América, hablando del continente americano, son vinífera con no vinífera en la raíz, porque todos producen Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Entonces, bueno, sí se Es- entendió lo que pregunté, claro, ¿verdad? claro, claro, y es Ok, lindo porque ok. entonces uno dice, pero si América tenía sus vides, entonces ¿por qué no hacen vino de Exactamente, es Cabernet? porque no es igual la calidad, no es igual el tipo de vino. O sea, realmente la vitivinífera hace un vino mágico. Entonces, el Nuevo Mundo, o en este caso, como estamos poniendo de ejemplo, que en América es donde surgió todo el tema de la filoxera y donde se descubrió también que los portinjertos y los injertos se tenían que hacer con las raíces de las vitis no viníferas. Igualmente, el continente americano se dio cuenta que las viníferas son las que producían unas uvas espectaculares para los vinos que hoy en día se producen en todas partes del mundo. Sí, precisamente el tema es este. Las uvas no viníferas tienen ciertos beneficios, aguantan más el frío, aguantan más algunas enfermedades, pero el perfil aromático de sus uvas suele ser muy sucio. Suele oler a lo que llaman foxy en inglés, que es como zorrillo, como animal, como que tienen aromas medianamente sucios. Entonces realmente es una decisión después de perfil de aromas y sabores. ¿Sí? Ya en Europa, pues está todo destrozándose, pero en América se dan cuenta que estas uvas dan vinos de mucho mejor calidad, que sus aromas y sabores son más limpios, son más tratables, son más fáciles de manejar, y realmente ya eso es un tema más comercial y de perfil de aromas y sabores. Exactamente, se dieron cuenta que es lo que se vende y bueno, al final el gol de todo el mundo es vender. Entonces, sí, ha sido como lo más popular. En resumen, brevemente, la filoxera, ya saben, no mata la vid en semanas, sigue existiendo en todas partes del mundo, sí existe. Cuando ataca las vides, no da señales claras al principio, es un daño muy lento, es un daño silencioso. Hoy por hoy está muy controlado. Las vides durante los primeros años, y vamos a remontarnos a aquel momento en lo que sucedió, las vides parecían vivir, pero empezaban a producir menos, se iban debilitando y ya con el tiempo la raíz deja de absorber los nutrientes, la planta colapsa y el viñedo se muere completamente. Es un proceso que fue lento, que fue Claro, devastador, pero que no se pudieron dar cuenta a tiempo porque no era viable, no había forma, nadie sabía que no, existía y fue silencioso. y al principio se alegraron, porque claramente yo el primer año que veo que esta planta no me da 20 racimos, sino que me da 10 y me da mayor calidad, oiga, qué bueno. Y después, chan, paila. Exactamente, o sea, fue A ver, algo que entendieron y ya era tarde, pero sí, bueno, sí. gracias a Dios se consiguió solución, pues. Pero es lindo entender eso, sí, ojo, se consiguió manejar, sí, la filoxera sigue estando ahí. De hecho, hay un meme por ahí que dice que cuando te vas a deshacer de la exnovia tóxica y sale una foto de la filoxera, y es para morirse la risa. Lo que sí es que no fue 100%, ¿sí? Hay lugares en el mundo que sobrevivieron, hay pequeños viñedos que sobrevivieron, por eso vemos de vez en cuando en algunas etiquetas, contraetiquetas, prefiloxérico, porque hay motivos. La filoxera tiene varias cosas que no le gusta, ¿ok? Lo primero que no le gusta a la filoxera es Chile. Chile, Totalmente, se salvaron los claro, chilenos. los chilenos mantuvieron un control de sus fronteras muy estricto, y Chile es el lugar conocido por plantas prefiloxéricas, porque realmente no hubo un brote de filoxera en Chile nunca. Pero esto es un tema ya más de manejo de ser humano a un manejo de plantas. Pero hay otras cosas, ¿sí? Los suelos muy arenosos. Si tengo mucha arena, ¿sí? La filoxera no tiene dónde alimentarse de agua, ¿sí? Entonces la filoxera no le gustan los suelos arenosos, ¿ok? No le gustan tampoco los suelos volcánicos.
Entonces hay parches volcánicos en lugares del mundo, ¿sí? Donde la filoxera nunca atacó. O sea, sí atacó, pero no fue victoriosa. ¿Ok? Por supuesto, hay islas que están alejadas de todo que no sufrieron de filoxera, ¿sí? Santorini y ese tipo de cosas, las islas Egeas, son lugares que la filoxera no llegó porque nunca llegó una planta como tal y el bicho no podía seguir, no podía llegar volando como pasó desde Ródano hasta Borgoña, por ejemplo. ¿Ok? Y la otra, que es bastante simpática, es que a la filoxera tampoco le gusta el exceso de agua. Entonces, en los viñedos de Argentina, cuando se regaba por inundación, ¿qué quiere decir por inundación? Yo simplemente abría una compuerta e inundaba el viñedo 1 o 2 veces al año y con eso le daba todo el agua que iba a necesitar durante todo el año. En esos viñedos de riego por inundación, la filoxera tampoco, tampoco funcionó. ¿Ok? Entonces, Tengo, tengo una anécdota ahorita que dijiste eso que no quiero que se me olvide, que era que hubieron decisiones desesperadas, como esto que está diciendo Nico de inundar viñedos, que bueno, Nico puso el tema de Argentina, pero estoy hablando remontándonos a la época otra vez que sucedió todo esto de la filoxera y cuando se dieron cuenta empezaron a inundar viñedos, no le funcionó. Empezaron a utilizar productos químicos tóxicos, no le funcionó. Hasta empezaron, el otro día lo leí, a enterrar sapos, cenizas, estiércol en los viñedos, no le funcionó. Hasta rituales, o sea, hubo gente que empezó a hacer rituales que los llamaban rituales milagrosos. Nada de esto le funcionó hasta que se descubrió que era el tema del injerto y el portainjerto lo que iba a ayudar con las raíces americanas. Entonces, bueno, me recordé ahorita que Nico habló de la inundación, se los quería comentar. aquí va un poquito la historia alrededor, ¿sí? O sea, hay muy pocos viñedos en el mundo que están hoy en día con sus raíces originales. De hecho, hasta en Chile hoy en día plantan con portainjertos porque pues no vale la pena arriesgarse. Sí, finalmente sigue siendo un riesgo hoy en día y de hecho hubo un brote de vuelta de filoxera hace unos años en California eh, que lo hace interesante. Es un problema, digamos que actual. Esto no es algo que, eso no es algo que se haya solucionado, ¿sí? Entonces, simplemente como para que se hagan una idea, si yo tengo raíces de Berlandieri, ¿sí? Hay raíces que se llaman, no sé, por ejemplo, la 140 de Ruggeri, que es un híbrido entre Berlandieri y Rupestris X, ¿sí? Tienen este tipo de nombres. 110R, 99R, 161-49, 420A, MGT, o sea, vainas que son súper, súper extrañas, pero realmente generan cosas muy chéveres. Como para darles unos ejemplos, porque sé que hablamos de cruces híbridos y viníferas. Hay cruces naturales que hoy en día se identifican como viníferas, ¿sí? Cabernet Sauvignon, que es el cruce de Cabernet Franc y Sauvignon Blanc, que lo hemos hablado en algún capítulo, ¿sí? Merlot es un cruce entre Cabernet Franc y Madeleine Noir de Charente, ¿sí? Chardonnay es un cruce de Gouais Blanc y Pinot Noir. De alguna manera o se cruzaron o se descubrieron. Los cruces experimentales son otras cosas. Acá hay una cosa que se llama Alicante Bouschet, que es Grenache más Petit Bousquet, o Alicante Busquet, sí, Boucher, yo creo que se pronuncia así. Elbling, que es un cruce natural de Gouais Blanc, Verdejo Negro, ¿sí? Cruces que ya son por selección genética como Pinotage, Marcelin, Müller-Thurgau, Zweigelt, Dornfelder, Scheurebe, Bacchus, Rothberger. Fíjense que casi todo lo que estoy mencionando es alemán. ¿Por qué? Porque finalmente uno de los objetivos de los cruces es lograr que resista al frío, ¿sí? Que el frío es de los elementos más complejos de manejar. Después de los cruces híbridos ya es algo más bien nuevo. Entonces tengo Baco Noir, de Chonac, Seyval Blanc, Maréchal Foch, que es un ovo que se utiliza mucho en Canadá, Noiret, bueno, un montón de cosas que la verdad
Si les soy honesto, yo no creo haberlos probado nunca en, en varietales, ¿sí? Pero pues es interesante, digamos, y que realmente se, mm, se usan mucho en lugares muy fríos como Canadá. Entonces, esto lo hace súper, súper interesante. Así que bueno, ahí es donde yo empiezo a jugar con las variedades, empiezo a jugar con los lugares, empiezo a jugar con la filoxera. De nuevo, yo cuando voy a plantar un viñedo, no digo, ay, voy a plantar Malbec y ya está. Detrás de eso hay muchísimo más, hay una selección de raíces, hay una selección de parte aérea, hay una selección de clon, hay una selección de, bueno, un montón de cosas adicionales que son hay un montón de cosas adicionales que son la dirección del viñedo, la pendiente, el tipo de riego, bueno, y muchas otras cosas que tengo que tener en cuenta cuando estoy pensando en un viñedo que son muy interesantes. Bueno, yo creo que, bueno, ya les dimos todo lo básico Nos falta el y maridaje. entendieron, ¿ah? Nos falta el Básico, maridaje. básico y profundo el maridaje con la filoxera. Está buenísimo. Si tienes alguno, por favor, dímelo porque Claro, no claro. estoy clara. No Pues estoy si, clara. si podemos comer tacos con chapulines, ¿por qué no? Bueno, hoy la filoxera ya no es el monstruo que fue en el siglo XIX, pero sigue ahí, existe, que es importante que lo sepan. Yo ahorita que estuve en Argentina me lo nombraron muchas veces. Habían algunos viñedos que estaban a pie franco, pero la mayoría eran injertos y portinjertos y definitivamente en todos nos recordaban que la filoxera sigue presente, solamente que está controlada y es lo importante, pues. El vino es agricultura, la agricultura siempre depende de la adaptación, del conocimiento y para mí lo más importante es el respeto del hombre por la naturaleza. Tenemos que respetar el ciclo de la naturaleza y tenemos que irnos adaptando porque no la podemos controlar y es algo que tenemos que tener presentes. Así que hay que disfrutar los vinos en todas partes del mundo, según las características que tengan, según los cambios que hay climáticos, según epidemias, así como hubo el COVID hace unos años atrás, que fue el mundo antes y después del COVID. Bueno, igualito el mundo del vino fue el mundo antes y después de la filoxera. Así que me parece que este es un episodio muy lindo, importante que lo conozcan y más si les apasiona el mundo del vino tanto como a nosotros. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna cuestión que nos quieran comentar, que quieran saber, por favor escríbanos. Estamos todo el tiempo pendientes de responder en los comentarios acá. También es importante que nos hagan reviews, los que oyen el podcast usualmente, que nos comenten, que nos hagan reviews. Por supuesto, 5 es el que estamos esperando porque es lo que nos va a ayudar a seguir llegando a más público, a seguir creciendo en las plataformas y a seguirles entregando a ustedes lo mejor que nosotros podamos el día a día. También otra vez les repito que tenemos una suscripción maravillosa, pueden entrar en nuestra página web detrásdeunacopa.com y ver ahí los futuros viajes. Ya tenemos 2 fechas de viajes para el año que viene, otra vez el viaje de cruceros de Cata, en donde Nicolás y yo vamos a estar con ustedes todas las noches haciendo unas cenas maridadas con vinos maravillosos. Y bueno, esta vez va a ser 3 noches en vez de 4 noches, para que nadie pierda días de trabajo y disfruten un fin de semana maravilloso y relajante saliendo de acá de Miami, el puerto de Fort Lauderdale. Así que anímense y sigan participando con nosotros en las catas online, en la suscripción o escuchando el podcast, en nuestra página de Instagram. Y bueno, los vemos en un próximo episodio. Se les quiere mucho. Chao, chao.